Hay momentos en la historia en que todo parece perdido, donde la lógica, las matemáticas y hasta la suerte te dicen que te vayas a casa y te eches una siesta porque no hay nada que hacer. Pero no. Hay gente que ve venir la tormenta, ve las nubes negras y dice, aquí me planto. Y ahí, amigo mío, nace la épica. Hoy vamos a hablar justo de eso, de esas locuras que cambiaron el curso del mundo contra todo pronóstico, cuando las batallas imposibles se convirtieron en victorias que aún hoy nos dejan con la boca abierta. Bienvenido a Mitos e Historia Crónicas Épicas, el rincón donde las leyendas cobran vida y los héroes se ganan su sueldo a base de sudar, sangrar y soltar frases dignas de película. Antes de entrar al barro, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Cuéntamelo en los comentarios, que me encanta ver de qué rincón del planeta se une la tropa. Ah, y ya que estamos, dale al botón de suscribirse y activa la campanita, que vienen curvas históricas de las buenas. Dicho esto, ajusta el casco, carga la lanza metafórica y prepárate, porque lo que viene son los 7 milagros militares más bestias de la historia, donde ganar era tan improbable como que te toque la lotería un lunes por la mañana. Podríamos empezar por decir que la guerra, ese caos organizado que los humanos amamos tanto, suele premiar al que tiene más recursos, más hombres y mejor logística. Pero a veces no. A veces gana el que tiene más nervio, más astucia o simplemente más ganas de seguir respirando. En estas batallas, la diferencia entre genio y locura era una línea finísima, casi invisible, y los protagonistas la cruzaron con una sonrisa de psicópata y un brillo en los ojos que decía, voy a liarla. Lo milagroso no es solo que vencieran, sino cómo lo hicieron. Cada una de estas victorias nació del ingenio, la desesperación y un puntito de surrealismo bélico. Empecemos por el principio. ¿Qué hace que una batalla imposible sea eso? ¿Imposible? Bueno, imagínate que te enfrentas a un ejército que te multiplica por 10. Ellos tienen catapultas, tú tienes piedras. Ellos tienen miles de arqueros, tú tienes a tu primo el manco y a 3 cabras. Y aún así, tú vas. No porque seas tonto, sino porque a veces no hay otra opción. La historia está llena de pueblos pequeños enfrentándose a gigantes, de generales sin suministros improvisando estrategias geniales y de soldados que, literalmente, ganaron por pura terquedad. Porque ser testarudo, en el campo de batalla, a veces equivale a ser invencible. Lo más interesante de estas batallas imposibles no es solo la victoria, sino el contexto, las circunstancias que las rodean, el tipo de terreno, el clima, las decisiones insólitas. Es como un tablero de ajedrez donde uno de los jugadores decide usar el tablero como escudo y aún así gana. Piensa en lo que tuvo que ser enfrentarse a miles de enemigos con nada salvo valor y creatividad. Esas son las historias que hoy vamos a destripar con cariño, entre una carcajada y una lágrima patriótica. Pero hay otra cosa que me flipa de estas historias. La humanidad detrás del mito. Porque sí, hablamos de Leónidas resistiendo en las Termópilas, de Aníbal destrozando legiones en Cannae, de arqueros ingleses hundidos en el barro de Agincourt, pero detrás de esas gestas hay tipos que tenían miedo, hambre y probablemente dolor de muelas. Y aún así siguieron. Eso es lo que convierte la historia en algo real, en algo que sigue inspirándonos. No eran superhombres, eran gente común haciendo cosas sobrehumanas, porque no quedaba otra. Cada batalla imposible es como un espejo que nos devuelve una idea muy incómoda, que el ser humano es un animal que no entiende sus límites hasta que los rompe. Y, claro, cuando los rompe, deja unas cuantas mandíbulas caídas por el camino. Las consecuencias de estas victorias fueron enormes. Algunas cambiaron imperios, otras crearon mitos nacionales y algunas simplemente demostraron que la suerte también tiene su sentido del humor. Porque dime tú si no es ironía que una tormenta o una puerta mal cerrada decida el destino de miles de hombres. Lo que vamos a hacer en esta serie es recorrer 7 de las victorias más increíbles jamás registradas, desde los estrechos pasos de Grecia hasta la nieve de Rusia, pasando por el fango francés y la locura africana.
Veremos reyes testarudos, generales brillantes, soldados con agallas y momentos en los que todo parecía perdido. Hasta que no lo estuvo. Cada capítulo será un viaje por una batalla donde la lógica se fue de vacaciones y los protagonistas decidieron reescribir las reglas. Y entre tanto dato histórico no faltarán las risas, las ironías y, claro, las ganas de gritar «¡Qué locura fue esta gente!». Si me preguntáis cuál es mi favorita, ni idea. Es como elegir entre tus hijos. Uno ganó con 300 hombres contra miles, otro inventó una táctica que se estudia todavía en academias militares, y otro sobrevivió rodeado durante días sin dormir. Pero de eso hablaremos con calma, paso a paso. Hoy solo quiero que os preparéis el cuerpo para lo que viene. Porque lo que viene no es un documental serio donde todo el mundo habla con voz pausada y fondo de violines. Aquí vamos a sentir la batalla, a imaginarnos dentro del caos, oliendo el sudor y el miedo, y riéndonos en la cara de la probabilidad. Por cierto, aviso de servicio. En este viaje histórico no hay bandos buenos o malos absolutos. Hay contextos, hay decisiones, hay seres humanos haciendo lo que creían necesario para sobrevivir o para pasar a la historia. Así que dejemos los juicios en la puerta y entremos en el teatro del imposible con mente abierta, que al final todos estos locos valientes, de un lado o de otro, compartían una convicción tan fuerte que ni las matemáticas ni el sentido común pudieron detenerlos. Así que, si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale fuerte al botón y únete al ejército de curiosos que cada semana exploramos el pasado con humor, emoción y un toque de locura. Prometo que las próximas batallas te van a dejar con el corazón acelerado y la sensación de haber sobrevivido a una buena. En la siguiente parada conoceremos a un grupo de espartanos que literalmente dijeron «Por aquí no pasa nadie», y lo cumplieron. Pero eso, amigos míos, lo veremos en el próximo capítulo. Parece una película de acción con mucha testosterona, pero no. Esto pasó de verdad. Un puñado de hombres, liderados por un rey que no sabía rendirse ni aunque le pusieran un ejército de 100.000 enfrente, decidió montar el mayor atasco militar de la historia. Hablamos de la batalla de las Termópilas, el momento en el que Grecia entera se jugó la libertad en un paso tan estrecho que ni un burro podía darse la vuelta sin tropezar con alguien. Leónidas, rey de Esparta, se levantó una mañana, vio venir a Jerjes con medio imperio persa detrás y dijo, «Pues mira, vamos a darles un susto». Y vaya si se lo dio. Para entender el caos de Termópilas hay que imaginarse el mapa. Estamos en un paso natural entre las montañas y el mar, la única entrada fácil hacia Grecia central. Si controlas ese paso, controlas el destino de toda la Grecia libre. Los persas, con su monstruoso ejército que parecía una alfombra humana interminable, avanzaban confiados, creyendo que en cuestión de días tendrían a los griegos de rodillas. Pero Leónidas pensó diferente. Dijo, «Si no podemos igualarlos en número, los igualaremos en valor». Así que se llevó a sus 300 mejores guerreros, todos padres de familia, para dejar claro que no iban a regresar. Igualito que ir a una despedida de soltero, pero con lanzas. La coalición griega en realidad no era solo Esparta. Había contingentes de otras polis, valientes todos, pero claro, ninguno tenía la fama ni la disciplina espartana. Estos tipos eran literalmente máquinas humanas de matar. Desde niños dormían en el suelo, cazaban sin comida extra y aprendían a no quejarse ni si les atravesaban un pie. Si no tienes un ejército así, olvídate de hacer historia. Pero claro, enfrentarse al poder persa no era cosa de músculo, sino de cabeza. Leónidas eligió Termópilas precisamente porque el terreno estrecho anulaba la superioridad numérica del enemigo. Ahí, ni las formaciones enormes ni los carros eran útiles. Era un pasillo, y en ese pasillo los persas se iban a atascar como en un embotellamiento de lunes por la mañana. Durante los primeros asaltos, los persas avanzaban con confianza. Después de todo, eran miles y miles, y enfrente había un puñado de guerreros semidesnudos cubiertos de aceite y desprecio. Pero, amigo, cada vez que cargaban,
los espartanos los destrozaban. Era una coreografía sangrienta de escudos, lanzas y disciplina absoluta. Los griegos rotaban posiciones, mantenían las líneas, y los persas caían una y otra vez como si fuera un videojuego en nivel imposible. Jerjes, que observaba desde su trono portátil, no daba crédito. Según algunas crónicas, perdió tantos hombres el primer día que mandó a su guardia personal, los inmortales. Y sí, el resultado fue igual de inmortal para ellos, pero en el mal sentido. A medida que pasaban las horas, el cuerpo persa comenzaba a desmoralizarse. Las bajas se amontonaban, el paso seguía cerrado, y esos locos musculosos seguían firmes, soltando gritos de guerra que debían de sonar como un heavy metal antiguo. Pero claro, toda buena historia heroica necesita su traidor. Y aquí entra Efialtes, un lugareño que decidió vender su alma por unas monedas. Les mostró a los persas un camino oculto entre las montañas que rodeaba el paso, permitiéndoles atacar por la retaguardia. Leónidas lo supo, y en lugar de huir, liberó a la mayoría de los aliados para que se salvasen. Él y sus 300 decidieron quedarse a pelear hasta el final, literalmente hasta el último hombre. El amanecer del tercer día fue apocalíptico. Los espartanos sabían que no saldrían de allí vivos, pero también sabían que su resistencia quedaría grabada en cada piedra del paso. Así que avanzaron una última vez, sin miedo, sin esperanza, solo con la certeza de que su sacrificio retrasaría el avance enemigo. La batalla se volvió cuerpo a cuerpo, lanza contra espada, grito contra rugido. Cuando finalmente cayeron, los persas habían perdido miles. Jerjes conquistó el paso, sí, pero lo hizo a un precio tan alto que su victoria fue casi una derrota. Grecia entera despertó, unificada por la gesta de esos 300. Lo más impactante de Termópilas no es solo la valentía, sino el mensaje. Es la idea de que incluso cuando la derrota es segura, hay formas de ganarla moralmente. En la práctica, esos 300 espartanos y sus aliados plantaron la semilla de la resistencia. Pocas semanas después, los griegos lograron vencer a los persas en Salamina y Platea. Leónidas no vivió para verlo, pero su muerte se convirtió en mito, en símbolo de que la libertad merece cada gota de sangre derramada. Una estatua en Esparta aún lo recuerda, con una inscripción que dice algo así como «Ve y di a Esparta que hemos caído obedeciendo sus órdenes». Una frase que, lo siento, deja a cualquiera con un nudo en la garganta. Y claro, más allá de la épica, no podemos olvidar que Termópilas tiene también su punto irónico, porque mientras los persas representaban un imperio multicultural, avanzado y absoluto, los griegos eran un puñado de polis peleadas con mucho orgullo. Pero ese orgullo los salvó. Su obstinación colectiva se convirtió en arma. Y en esa línea estrecha entre racionalidad y locura, Grecia eligió la locura. Fue su mejor decisión. Termópilas no fue una derrota, fue un mensaje. Un recordatorio universal de que el poder no siempre gana y de que a veces el tiempo solo recuerda al que se atrevió a resistir. Así que la próxima vez que sientas que todo está en tu contra, piensa en Leónidas y su equipo de valientes irreductibles. Ellos sabían que no podían detener el oleaje, pero decidieron ser las rocas que lo enfrentan. Y mira que les llovieron lanzas, pero dejaron claro algo que el mundo jamás olvidará. Hay derrotas que valen más que 1000 victorias. En el siguiente capítulo viajaremos a otro momento en el que la lógica se fue de vacaciones. Cannae, donde un tal Aníbal decidió convertir el campo de batalla en su propio tablero y hacer historia. Pero eso, como siempre, lo veremos después. Si las Termópilas fueron la historia de la resistencia, Cannae fue el manual de cómo convertir al enemigo en su propio enemigo. Aquí no hablamos de aguantar, sino de destruir con estilo. Aníbal, ese estratega cartaginés al que Roma todavía sueña con pesadillas, decidió demostrar que la mente puede derrotar a cualquier músculo. Fue tan brillante en su ejecución que esta batalla sigue enseñándose en academias militares más de 2000 años después. Vamos,
que si hubiera Twitch en esa época, Aníbal tendría millones de seguidores comentando su táctica paso a paso mientras Roma rajeaba en el chat. Corría el año 216 a.C. Roma y Cartago estaban metidas en la Segunda Guerra Púnica, o lo que es lo mismo, la secuela de una enemistad que ya venía calentita desde hacía tiempo. Después de cruzar los Alpes con elefantes, cosa que ya de por sí suena a ¿qué necesidad había?, Aníbal se paseó por Italia destrozando legiones romanas como quien abre latas. Roma, harta de que un tipo extranjero les humillara en su propio jardín, decidió salir con todo. Reunieron el ejército más grande hasta el momento, unos 80.000 hombres, frente a apenas 40.000 de Aníbal. En su cabeza era matemáticas simples: más soldados, más victoria. Spoiler: se equivocaron, ¿y de qué manera? El escenario elegido fue Cannae, un amplio llano en el sur de Italia, ideal para que las formaciones romanas avanzaran sin obstáculos. Pero esa amplitud era justo lo que Aníbal quería. Mientras los romanos se preparaban para un enfrentamiento frontal clásico, el cartaginés planeó algo que parecía una locura: ofrecer el centro de su ejército como cebo. Colocó a sus tropas más débiles, hispanos y galos, en el medio y a sus mejores unidades, la caballería africana, en los flancos. Era un plan tan arriesgado que cualquier error significaba una catástrofe. Pero Aníbal confiaba en su gente y, sobre todo, en la arrogancia romana. El amanecer de la batalla fue un espectáculo. Los romanos, liderados por los cónsules Varrón y Paulo Emilio, avanzaban con confianza ciega, en columnas densas, decididos a arrollar el centro enemigo. La nube de polvo cubría el cielo mientras la infantería pesada aplastaba el terreno. El choque inicial fue brutal, pura adrenalina antigua. Las líneas cartaginesas retrocedían lentamente, justo como Aníbal había planeado. Todo parecía indicar que Roma aplastaba al enemigo, pero en realidad estaba metiéndose en la trampa más perfecta de la antigüedad. El círculo empezaba a cerrarse y nadie lo veía venir. A los lados, la caballería de Aníbal aplastó a la romana con una facilidad pasmosa. Los jinetes cartagineses giraron sobre el campo y atacaron por detrás a la infantería romana, que ya estaba amontonada sin poder maniobrar. Entonces, el centro cartaginés, que había retrocedido hasta formar una especie de media luna, se detuvo y contraatacó. Fue el momento del abrazo mortal, una pinza total que aisló a los romanos por los costados. Y ahí, en ese torbellino de gritos, sudor y caos, Roma aprendió la palabra aniquilación. Los soldados no podían usar sus armas más largas, no podían girarse, apenas podían respirar. Era una trampa perfecta, casi una coreografía asesina. Las crónicas antiguas dicen que en pocas horas murieron decenas de miles de romanos. Algunos hablan de 50.000, otros de 70.000, y sinceramente daba igual la cifra. La magnitud de la derrota fue tan grande que Roma entera tembló. Cannae se convirtió en sinónimo de desastre absoluto. Los campos quedaron cubiertos de cadáveres y el polvo del verano mezclado con sangre pintó un paisaje que ni el mejor director de cine de guerra podría imaginar. Aníbal, mientras tanto, observaba con serenidad, sabiendo que había ejecutado la maniobra perfecta. Ni siquiera necesitó perseguir a los supervivientes. La moral romana había sido destruida. Ahora, uno podría pensar que con una victoria tan bestial, Cartago marcharía sobre Roma y la borraría del mapa. Pero no. Aquí viene el toque de tragedia irónica. Aníbal pidió refuerzos a Cartago y sus políticos, cómodamente sentados al otro lado del mar, decidieron que no era necesario. Una de las decisiones más tontas y miopes de la historia. Sin apoyo logístico, Aníbal se limitó a moverse por el sur de Italia, mientras Roma, en lugar de rendirse, se reinventó. Pero eso no quita el mérito de su genio. Cannae fue el triunfo táctico más espectacular jamás visto. Pocos generales en la historia lograron encerrar y destruir un ejército tan grande con tanta elegancia. La ironía de Cannae es que enseñó a Roma a no temer a los desastres, sino a aprender de ellos.
Aníbal no solo ganó una batalla, sino que le dio a Roma la oportunidad de reinventarse en la derrota. Fue ese aprendizaje el que les permitiría más tarde devolverle el golpe y destruir Cartago en las guerras siguientes. Pero durante mucho tiempo, el nombre de Cane resonó como una maldición. Era la prueba de que la arrogancia romana podía costar miles de vidas y de que incluso el invencible tenía días pésimos. Gracias a ese desastre, Roma se volvió más fría, calculadora y temiblemente eficiente. No volverían a subestimar a nadie. Lo bonito de Cannae, si es que se puede usar esa palabra, es su elegancia estratégica. No fue una carnicería sin sentido, fue una danza de precisión entre el caos. Aníbal no necesitó fuerza bruta, usó psicología, terreno y paciencia. Transformó la debilidad en ventaja y el miedo en instrumento. Entendió a su enemigo mejor que el enemigo a sí mismo. Cada movimiento fue un golpe al orgullo romano, un recordatorio de que la inteligencia puede humillar al poder, y lo logró sin necesidad de fortunas, sin dioses de su parte, solo con un cerebro que funcionaba a la velocidad del peligro. Así que, si alguna vez alguien te dice que estás en desventaja numérica, recuérdale a Aníbal y su obra maestra en Cannae. Ganar no siempre depende de tener más, sino de entender mejor. Y pocas veces una derrota fue tan perfecta para unos y tan educativa para otros. En el próximo capítulo cruzaremos el Canal de la Mancha para presenciar otra locura histórica: la lluvia, el barro y una peineta inglesa en Agincourt. Pero eso, claro, será una historia para después. Si creías que la lluvia solo arruina bodas y festivales, espera a conocer lo que hizo en Agincourt. Esta es la historia de cómo un ejército agotado, hambriento y cubierto de barro humilló a la flor y nata de la nobleza francesa. Inglaterra tenía todas las de perder, pero terminó regalando al mundo una de las victorias más icónicas y, vamos a decirlo, ridículas en la historia de las guerras medievales. Porque sí, a veces el barro tiene mejor puntería que las espadas. Estamos en el año 1415, mitad de la Guerra de los 100 años, que ya con el nombre te da una pista de lo pesadita que era. Enrique V, un joven rey inglés con más determinación que recursos, decidió invadir Francia para reclamar unos territorios que, según él, le correspondían por derecho. Pero las cosas no pintaban bien. Después de meses de campaña, su ejército estaba mermado, enfermo y sin comida. Los franceses, en cambio, reunieron una fuerza gigantesca, 3 o incluso veces mayor. Muchos nobles veían la oportunidad de brillar en el campo de batalla, de mostrar estilo en la armadura y, de paso, cobrar rescates jugosos con cada prisionero inglés. Lo que no sabían es que el cielo tenía otros planes. El encuentro fue en un campo estrecho entre dos bosques, cerca del pequeño pueblo de Agincourt. La noche anterior llovió sin piedad, dejando el terreno convertido en un lodazal digno de una pelea de cerdos. Enrique, el rey inglés, supo aprovecharlo. Ordenó a sus hombres posicionarse al fondo, de forma que los franceses tuviesen que avanzar cuesta arriba y a través del fango. Su ejército, compuesto mayoritariamente por arqueros con arcos largos, el famoso longbow inglés, se preparó detrás de una muralla improvisada de estacas afiladas. Cada arquero llevaba cientos de flechas y muchos, probablemente una plegaria para no morir aplastado. Cuando los franceses comenzaron a avanzar, la tragedia se disfrazó de ópera cómica. Cargaban a caballo, pesadamente armados, intentando avanzar en un suelo que literalmente los devoraba. Los caballos resbalaban, las filas se desmoronaban, y antes de llegar siquiera al combate cuerpo a cuerpo, una lluvia de flechas oscureció el cielo. Las puntas atravesaban armaduras, cascos y escudos. La nobleza francesa debía de estar pensando que aquello no era digno, que los arqueros no jugaban limpio. Pero mientras protestaban mentalmente, las flechas seguían cayendo como mosquitos en verano. El campo se convirtió en una trampa de barro y metal. Los franceses, hundidos hasta las rodillas, querían avanzar, empujaban desde atrás, pero solo lograban aplastarse entre ellos. Los ingleses aprovecharon el caos.
Cuando los enemigos estaban tan atascados que no podían levantar sus armas, los arqueros dejaron los arcos, sacaron cuchillos, martillos y mazas y entraron a limpiar el terreno. Fue brutal, pero también un retrato perfecto de cómo la arrogancia puede ser más peligrosa que cualquier enemigo. La supuesta caballería gloriosa se convirtió en piñata humana. Enrique V, que no solo era valiente sino también un genio de la logística improvisada, manejó la moral como un artista. Antes de la batalla, había pronunciado un discurso que, según las leyendas, levantó el ánimo hasta de los enfermos. Les recordó que eran pocos, que estaban lejos de casa y que si sobrevivían serían recordados para siempre. No sabemos si fue exactamente así, pero desde luego funcionó. Los ingleses pelearon con el hambre y la rabia acumulada de meses de miseria, y ese día la miseria ganó con honor. A media tarde, el campo francés estaba irreconocible. Montones de cadáveres bloqueaban los movimientos y la segunda oleada de caballeros apenas podía avanzar. El barro se mezcló con la sangre hasta formar un pantano purpúreo. Los ingleses, exhaustos y casi incrédulos, seguían avanzando. Enrique ordenó mantener la disciplina, prohibió los saqueos y hasta ejecutó a varios prisioneros por miedo a que una revuelta sorpresa los superara. Fue un gesto frío, pero comprensible si pensamos que no había refuerzos a la vista. Esa mezcla de determinación y pragmatismo es lo que separa a los líderes de los locos con espada. El balance final fue un horror para Francia. Miles de muertos, incluyendo a la élite noble del reino. Para Inglaterra, la victoria fue colosal, no tanto por el botín sino por el impacto psicológico. Agincourt demostró que el sistema de batalla feudal, con nobles pesados y caballería orgullosa, ya no era invencible. Los arqueros, campesinos sin título alguno, habían tumbado a la aristocracia. Fue como si el mundo medieval empezara a darse cuenta de que la guerra estaba cambiando. La flecha, humilde y barata, había destronado al acero noble. La batalla también dejó una herencia curiosa. Se dice que los arqueros ingleses, al ser capturados, solían tener los dedos cortados para que no pudieran volver a disparar. Después de la victoria, empezaron a mostrar esos mismos dedos a los enemigos como gesto de burla. Y sí, algunos historiadores creen que de ahí nació el gesto de la peineta británica, la versión medieval del «te lo dije». Así que cada vez que alguien hace ese gesto en un pub, en cierto modo está rindiendo homenaje a Agincourt. La historia tiene un sentido del humor macabro, no lo neguemos. Y lo más curioso de todo es que, pese a ganar, Inglaterra nunca consolidó del todo su conquista. Los años siguientes trajeron enfermedades, deserciones y nuevas guerras, hasta que el sueño inglés en Francia se desmoronó lentamente. Pero nadie olvidó a Agincourt. Fue la batalla que demostró que la tecnología simple podía vencer a la tradición, y que a veces un buen charco vale por 1000 soldados. El barro, las flechas y la obstinación de un rey marcado por el destino hicieron historia. Así que la próxima vez que llueva y te quejes, recuerda que hubo un día en que la lluvia decidió luchar por Inglaterra. En el siguiente capítulo viajaremos a otro continente y a otro tipo de locura. Un pequeño grupo de soldados británicos rodeados por miles de guerreros zulús en una misión prácticamente suicida. Rorke's Drift te espera, y ahí sí que la defensa fue digna de un videojuego de supervivencia en modo extremo. Hay batallas que parecen un guión de película de acción exagerada, y luego está Rorke's Drift, donde la palabra imposible se quedó corta. Imagina un grupo de apenas 150 soldados británicos, agotados y sin esperanzas, enfrentándose a una avalancha humana de más de 1000 guerreros zulús. Parece un chiste cruel, pero ocurrió de verdad. Y lo más asombroso es que no solo sobrevivieron, sino que repelieron ola tras ola de ataques con una determinación que rozaba la locura. Esto fue el milagro de Rorke's Drift, una de esas historias que te hacen pensar que la realidad tiene mejores guionistas que Hollywood. El contexto es importante. Nos situamos en 1879, en plena guerra anglo-zulú.
el ejército británico, convencido de su superioridad tecnológica y organizativa, decidió invadir el reino zulú para someterlo. Lo que no esperaban es que los zulús, expertos en combate cuerpo a cuerpo y en tácticas de emboscada, les dieran una clase magistral de guerra tradicional. De hecho, un día antes de Rorke's Drift, los británicos habían sufrido una humillante derrota en Isandlwana, donde miles fueron masacrados. Los zulús estaban envalentonados y decididos a seguir su victoria hasta el último rincón del territorio enemigo. Y justo ahí, en una pequeña estación misionera perdida en la nada, les esperaba la historia. Rorke's Drift era poco más que un par de edificios, una misión convertida en hospital y un almacén. En ese lugar, un puñado de soldados bajo el mando del teniente John Charr y del teniente Gonville Bromhead se preparaba para algo que ni ellos mismos podían imaginar. Supieron que el grueso del ejército zulú avanzaba hacia ellos y que no había posibilidad de refuerzos. Su única opción era fortificar lo que tenían. Así que desmontaron las paredes, levantaron barricadas con sacos de maíz y hasta usaron cajas de galletas como parapetos. Una defensa improvisada de manual de supervivencia con materiales que hoy no resistirían ni un lanzamiento de pelota. Y aún así, fue suficiente. El asalto comenzó con una fuerza abrumadora. Los zulús, famosos por su rapidez y coordinación, cargaban al grito de guerra, una marea humana que hacía temblar el suelo. Los británicos respondían con fuego disciplinado, descargando sus fusiles Martin y Henry con precisión milimétrica. Cada disparo caía como un trueno en la línea enemiga, pero por cada zulú que caía, parecían aparecer 3 más. El aire se llenó de humo, el suelo de sangre, y el calor del mediodía convirtió el polvo en una cortina tóxica. Para cualquiera, aquello habría sido el final. Pero los defensores solo pensaban en resistir. Hubo momentos en los que los combates llegaron al cuerpo a cuerpo. Los zulús, armados con lanzas ikelwa y escudos de cuero, intentaban escalar las barricadas y abrir brechas a toda costa. Los británicos los rechazan una y otra vez a bayoneta limpia. Los heridos eran arrastrados dentro del hospital, que pronto se convirtió en un infierno de fuego y madera astillada. Algunos soldados tuvieron que abrir agujeros en las paredes para moverse de una habitación a otra, mientras los zulús trataban de incendiar el edificio. El humo era tan espeso que apenas podían ver a sus compañeros, y aún así seguían luchando, recargando una y otra vez, como si el cansancio no existiera. Cuando cayó la noche, el campo era un paisaje de sombras y gritos. Las siluetas de los zulús seguían apareciendo, fantasmales en la oscuridad, mientras los defensores disparaban a la mínima chispa o movimiento. Las municiones escaseaban, las manos temblaban, y la muerte parecía inevitable. Pero entonces ocurrió algo sorprendente. Los atacantes empezaron a retirarse. Exhaustos y desconcertados, los zulús se dieron cuenta de que aquel pequeño grupo de hombres no se rendía. Habían pasado más de 10 horas de combate sin parar. El amanecer del día siguiente encontró a los defensores cubiertos de hollín, con los uniformes destrozados y los ojos vacíos, pero vivos. El resultado fue casi un milagro. De los británicos, apenas una veintena murieron y varios resultaron heridos. En cambio, más de 500 zulús quedaron tendidos en el campo. No fue solo una victoria militar, sino una prueba de hasta dónde puede llegar la voluntad humana cuando no hay escapatoria. El ejército británico, que venía de sufrir una humillación monumental, recuperó parte de su orgullo gracias a la resistencia en Rorke's Drift, pero incluso entre los mismos oficiales hubo debate. ¿Fue heroísmo o simple desesperación? Lo cierto es que el valor demostrando allí fue tan impactante que 11 soldados recibieron la Cruz de la Victoria, la más alta condecoración militar británica. Nunca antes ni después tantos fueron otorgados por una sola acción. El contraste cultural en esta batalla también es fascinante. Los zulús luchaban con una valentía y disciplina que desconcertaron a los soldados europeos, acostumbrados a guerras más ordenadas. No eran hordas salvajes, como muchas veces los describieron.
Tenían estructura, estrategia y un código de honor que les hacía enfrentarse abiertamente al enemigo. Por eso, incluso tras perder, los supervivientes zulús fueron respetados por los propios británicos. En cierto modo, Rorke's Drift fue un duelo entre dos maneras de entender la guerra: la tradición guerrera ancestral contra la mecánica moderna de la pólvora y la organización. Años después, muchos cronistas y películas convirtieron Rorke's Drift en símbolo del valor imperial británico. Sin embargo, más allá de la propaganda, lo que realmente brilla es el factor humano. 150 hombres contra 1000. Nada de refuerzos, nada de retirada. Solo coraje, miedo y determinación en estado puro. El combate demostró que a veces la línea entre la victoria y la extinción se define por la obstinación de unos pocos que deciden no morir ese día. Y esa, amigos míos, es una de las lecciones más poderosas de la historia militar. La voluntad puede pesar más que el número. Así que sí, Rorke's Drift fue una locura. Una escena que parece inventada, pero que es 1000% real. La próxima vez que alguien te diga que el valor no sirve de nada contra la superioridad numérica, recuérdale que un puñado de soldados, entre cajas de galletas y sacos de maíz, se enfrentó al destino y le ganó por cabezonería. En el siguiente capítulo daremos un salto al este y al frío más extremo, donde el invierno se convirtió en un arma letal. Stalingrado, la ciudad que tragó un ejército entero. Si las batallas anteriores fueron épicas, lo de Stalingrado fue directamente la definición del infierno en la tierra. Allí no ganaban los más fuertes ni los más listos, ganaba el que aguantaba más. Fue el choque de dos titanes, Alemania y la Unión Soviética, y el punto donde el destino de la Segunda Guerra Mundial cambió para siempre. Lo que empezó como una ofensiva rápida terminó en una pesadilla de ruinas, frío, hambre y cuerpos congelados. Literalmente, Stalingrado devoró un ejército entero. Retrocedamos un poco. Corría el año 1942 y los alemanes avanzaban imparables por la Unión Soviética. Las tropas de Hitler ya habían conquistado ciudades clave y creían que tomar Stalingrado sería un paseo más. Era una cuestión simbólica. Stalin no podía permitirse perder la ciudad que llevaba su nombre, y Hitler quería demostrar que podía arrancarle el alma a su enemigo. Lo que ninguno imaginaba era que esa obsesión iba a destruirlos a ambos. La ciudad a orillas del Volga se convirtió en el tablero de ajedrez más mortífero de la historia moderna. Al principio, los bombardeos alemanes redujeron Stalingrado a polvo y escombros. Las calles desaparecieron, los edificios se hundieron, y uno pensaría que eso facilitaría la invasión. Pero no. Los soviéticos usaron las ruinas a su favor. Lo que era un barrio ahora era una fortaleza improvisada. Los francotiradores se movían entre los escombros, los soldados se escondían en sótanos e incluso había combates dentro de las fábricas, habitación por habitación, metro por metro. Los alemanes, acostumbrados a la guerra relámpago y al movimiento constante, se atascaron en ese laberinto gris, y cada paso adelante costaba docenas de vidas. Los soviéticos, dirigidos por el general Zhukov, entendieron que el secreto no era solo resistir, sino desgastar. Convirtieron cada rincón en una trampa letal. Los combates en lugares como la fábrica de tractores o la colina Mamayev-Kurgan eran auténticos agujeros negros de humanidad. Los soldados peleaban tan cerca que a veces compartían las mismas habitaciones en distintos pisos sin saberlo. En esos días, un comandante soviético lo resumió así: no hay tierra más allá del Volga. Y vaya si lo cumplieron. Aún con bajas horribles, los defensores no cedieron un centímetro. El invierno llegó y con él el verdadero enemigo: el frío. La temperatura caía a decenas de grados bajo cero, las armas se atascaban y los muertos se congelaban de pie. Los soldados alemanes, vestidos para una campaña corta, comenzaron a morir sin siquiera recibir un disparo. Los suministros no llegaban, la comida escaseaba y la moral se desmoronaba. Los soviéticos, en cambio, conocían ese clima como un viejo amigo cruel. Se movían mejor,
Usaban la nieve como camuflaje y esperaban el momento justo para contraatacar, y ese momento llegó con la Operación Urano. Mientras los alemanes estaban atrapados en la ciudad, confiados en que el frente estaba asegurado, el Ejército Rojo lanzó un movimiento envolvente brutal. Por el norte y el sur rodearon completamente a las fuerzas alemanas. De la noche a la mañana, más de 300.000 tropas del Sexto Ejército quedaron aisladas dentro de Stalingrado. El cerco se cerró como una trampa de acero y lo que siguió fue una pesadilla logística sin retorno. Hitler, en su habitual delirio, ordenó resistir a toda costa, prometiendo refuerzos que nunca llegaron. Fue el principio del fin. Dentro del cerco la situación se volvió inhumana. Los soldados alemanes comían raciones podridas, mataban caballos por alimento y, en casos extremos, se rumorea que el hambre llevó a escenas desesperadas. El sonido del hielo crujía más que las balas y la desesperación se adueñó del aire. Los soviéticos, por su parte, intensificaban la presión, usando altavoces para emitir mensajes psicológicos mezclados con música fúnebre. Era una guerra del cuerpo, pero también del alma. Cada día era una cuenta regresiva hacia el colapso. A finales de enero de 1943, el general Paulus, completamente rodeado, finalmente se rindió. Fue el primer mariscal alemán capturado vivo. Y con él cayó el mito de la invencibilidad alemana. El recuento fue escalofriante. Los alemanes perdieron más de 300.000 hombres entre muertos, prisioneros y desaparecidos. Los soviéticos, por su parte, sufrieron cifras aún mayores, pero lograron lo imposible: detener el avance nazi. Stalingrado se convirtió en el punto de inflexión de la guerra en Europa. A partir de ahí, la marcha alemana se convirtió en retroceso y el Ejército Rojo comenzó la larga ruta hacia Berlín. Pero más allá de las cifras, Stalingrado quedó grabada como una cicatriz en la memoria colectiva del siglo XX, un ejemplo de hasta dónde puede llegar la resistencia humana cuando la supervivencia se convierte en ideología. Hay algo profundamente simbólico en esa batalla. Una ciudad convertida en ruina total, donde la esperanza parecía muerta, terminó siendo el cementerio del ejército más temido del planeta. Fue una lección brutal sobre la arrogancia, la estrategia y el sacrificio. Ningún otro lugar resume mejor la idea de que en la guerra no gana quien golpea más fuerte, sino quien aguanta más tiempo sin romperse. Y quizá por eso Stalingrado sigue fascinando tanto, porque revela lo mejor y lo peor del ser humano en proporciones iguales. Así que la próxima vez que alguien diga que el frío mata el espíritu, recuérdale lo que pasó en Stalingrado. Allí, el frío fue juez y verdugo, pero también aliado. Una ciudad que se negó a morir y que, en el proceso, cambió el curso de la historia. En el siguiente capítulo, abandonaremos el hielo y el humo para entrar en las olas del Pacífico, donde el mar se convirtió en tablero de apuestas. La batalla de Midway, un giro naval que redefinió el poder mundial. Hay batallas que se ganan con cañones, otras con bayonetas, y luego está Midway, que se ganó con paciencia, apuestas y algo de suerte divina. Era 1942, apenas 6 meses después del ataque a Pearl Harbor. El imperio japonés parecía invencible, dueño del Pacífico, con una flota que dominaba los mares como un dragón dormido. Mientras tanto, Estados Unidos lamía sus heridas, reconstruyendo barcos y egos a la velocidad del rayo. Y justo ahí, en una pequeña isla perdida llamada Midway, el destino del océano cambió para siempre. Fue una partida de ajedrez donde cada movimiento podía hundir no solo barcos, sino civilizaciones enteras. El contexto no podía ser más tenso. Japón quería eliminar a la flota estadounidense que quedaba y asegurar su control total sobre el Pacífico. Eligieron atacar Midway, un diminuto atolón que servía como punto estratégico clave entre Asia y América. El plan japonés era un clásico de manual: atraer a los estadounidenses a una trampa usando una distracción y luego aplastarlos con superioridad numérica. Pero había un giro. Los norteamericanos habían roto el código naval japonés. Sabían el plan antes de que comenzara. Y eso, amigos míos, cambió las reglas del juego por completo.
El almirante Chester Nimitz, calmado como un tiburón dormido, decidió apostar todo. Dispuso sus portaaviones en una emboscada secreta al norte de Midway, esperando que los japoneses mordieran el anzuelo. Al mismo tiempo, la base de la isla se preparaba para recibir la tormenta, con bombarderos, cazas y pilotos jóvenes aterrorizados que apenas habían dormido. Del otro lado, el almirante Isoroku Yamamoto, el cerebro japonés detrás de Pearl Harbor, confiaba plenamente en su plan. Pensaba que Estados Unidos era un adversario debilitado, que todavía no tenía el coraje para enfrentar al imperio en mar abierto. Pobrecillo, lo que le esperaba no estaba escrito ni en los manuales. La mañana del de junio amaneció con el rugido de los motores japoneses acercándose. Bombarderos y cazas llenaron el cielo y Midway estalló en llamas. Los estadounidenses respondieron como pudieron, lanzando ataques improvisados, muchos desde barcos situados a cientos de kilómetros. Los primeros escuadrones fueron aniquilados uno tras otro. Literalmente, volaban para morir. Los japoneses, confiados por la facilidad de los primeros éxitos, comenzaron a reorganizar sus aviones para un segundo ataque. Ahí, sin saberlo, abrieron la ventana que cambiaría el curso de la historia. En mitad del caos, un grupo de bombarderos torpederos estadounidenses encontró la flota japonesa. Eran pocos, volaban bajo y sin escolta. Los cazas enemigos los destrozaron sin piedad. Pero su sacrificio distrajo a la defensa aérea japonesa el tiempo suficiente para que otro grupo, los bombarderos en picado del portaaviones Enterprise, llegaran por sorpresa. Lo que siguió fue un festival de explosiones que ningún guionista habría imaginado mejor. En apenas 5 minutos, 3 portaaviones japoneses fueron alcanzados por bombas incendiarias. Las cubiertas, llenas de combustible y munición, se convirtieron en hogueras flotantes. Cada explosión sacudía el mar como si el océano mismo rugiera de venganza. El único portaaviones intacto, el Hiryu, lanzó un contraataque desesperado que logró dañar seriamente al Yorktown, uno de los portaaviones estadounidenses. Pero el equilibrio ya estaba roto. Horas después, el Hiryu también fue localizado y convertido en un infierno flotante. Cuando cayó la noche, Japón había perdido portaaviones, más de 300 aviones y a su generación de pilotos más experimentados. Su poder ofensivo en el Pacífico quedó destruido en un solo día. Estados Unidos, hasta ese momento a la defensiva, pasó a ser el cazador. La marea del Pacífico había cambiado para siempre. La ironía más grande de Midway es que todo dependió de una mezcla entre genialidad, improvisación y pura suerte. Los estadounidenses lanzaron sus ataques desde posiciones inciertas, con cálculos casi al azar, y aún así encontraron a la flota japonesa en el momento justo. Unos grados más de diferencia en el rumbo o unos minutos de retraso y la historia habría sido completamente distinta. Pero, como en toda ruleta, el destino decidió dar su giro a favor del lado más necesitado. Los códigos descifrados, los sacrificios de los pilotos y hasta el humo en el horizonte conspiraron para crear el milagro de Midway. La victoria no solo fue militar, fue psicológica. Japón pasó de la arrogancia absoluta a la duda existencial. Era el principio del fin de su expansión. Por su parte, Estados Unidos descubrió que podía ganar incluso cuando todo parecía perdido. Midway fue el nacimiento del mito moderno del poder estadounidense, del país que siempre encuentra la forma de levantarse. Y fue también una lección brutal para el mundo, que ninguna estrategia es infalible cuando la suerte y la audacia se alían en el momento perfecto. Hay una belleza trágica en pensar que tantos destinos dependieron del coraje de unos pocos hombres que volaban sobre el mar sin saber si volverían. Algunos ni siquiera tenían experiencia, pero lanzaron sus bombas como si el mundo dependiera de ello, y de hecho, dependía. Midway no fue solo una batalla naval, fue una sinfonía caótica donde cada nota contaba. Ni los generales más sabios ni los dioses del mar podrían haber predicho ese resultado.
Así que la próxima vez que escuches el zumbido de un avión en el cielo, recuerda que hubo una vez en que unos cuantos pilotos decidieron girar la ruleta del destino y ganaron. Midway demostró que incluso la guerra, en su brutalidad absurda, puede inclinarse del lado de los más audaces. En el próximo y último capítulo cerraremos este viaje por las batallas imposibles con una reflexión sobre todas estas locuras humanas que definieron el curso del mundo y nos enseñaron una y otra vez que rendirse nunca fue opción. Después de recorrer estas 7 locuras bélicas, lo único claro es que la historia no tiene sentido, o mejor dicho, que el sentido lo pone quien se atreve a desafiar lo imposible. Las batallas que vimos no fueron victorias fáciles ni cuentos con final feliz. Fueron historias de resistencia, sufrimiento y, sobre todo, de una humanidad obstinada que se niega a rendirse aunque el universo le diga que ya perdió. De las Termópilas hasta Midway, lo que se repite no es la guerra en sí, sino el espíritu con el que algunos decidieron jugarle una partida al destino. Y en más de una ocasión, lo ganaron por puntos. Cuando miramos atrás, es tentador ver estas batallas como hazañas gloriosas, pero la verdad es que fueron tragedias maquilladas de coraje. Ningún bando salió ileso, ningún héroe acabó limpio, y sin embargo, todos dejaron una lección monumental. Las Termópilas nos enseñaron que la derrota puede ser un mensaje eterno. Cánae, que el ingenio puede destrozar la soberbia. Agincourt, que hasta el clima tiene sentido del humor. Rorke's Drift, que la voluntad puede levantar muros donde no hay ladrillos. Stalingrado, que el frío es más letal que las balas. Y Midway, que la suerte, cuando se mezcla con audacia, puede torcer la historia entera. Todo este desfile de imposibles es una oda a la resistencia y al absurdo. Y es que a veces la historia parece escrita por un guionista que abusa del drama. Porque vamos, ¿quién se inventa a 300 tipos enfrentándose a miles solo por orgullo? ¿O a un general cruzando los Alpes con elefantes por puro capricho estratégico? ¿O a arqueros medievales ganando en medio del barro gracias a la lluvia? Si no lo supiéramos, pensaríamos que alguien exageró un poco. Pero no, la realidad siempre supera la ficción. Y por algo seguimos repitiendo estas historias siglos después, porque nos recuerdan que el ser humano, por más irracional que sea, también es capaz de lo sublime. La guerra, con toda su oscuridad, tiene un extraño poder de revelar lo mejor y lo peor de nosotros. Cada batalla imposible fue también un laboratorio del alma humana. Ahí vemos la disciplina espartana frente al caos, el cálculo cartaginés frente al orgullo romano, el estoicismo de los arqueros ingleses frente al barro, la obstinación británica rodeada por miles de guerreros africanos, o la desesperación soviética convertida en furia patriótica. Más allá de las armas, lo que realmente decidió esos destinos fueron la mente, la emoción y, no pocas veces, un poco de suerte en el momento justo. Si las guerras son absurdas, sus victorias imposibles lo son aún más, pero justamente por eso resultan tan irresistibles. Quizá lo más curioso es que estos episodios no son solo patrimonio de los ejércitos. En el fondo, todos luchamos nuestras pequeñas Termópilas diarias. Resistimos ante la adversidad. Improvisamos cuando no hay recursos. Aguantamos más de lo que creemos posible. Cada desafío en la vida, sea grande o pequeño, lleva un poco del espíritu de Leónidas, de Aníbal o de Enrique V. Porque la idea de rendirse no encaja con nuestra naturaleza. Somos especialistas en sobrevivir cuando no deberíamos. Por eso, aunque el contexto cambie, la esencia de estas historias sigue tan viva como el primer día. Estas victorias también ridiculizan al dios de la estadística. Nos recuerdan que las probabilidades importan menos que el coraje y la improvisación, que a veces el enemigo tiene superioridad tecnológica, pero tú tienes algo más peligroso, la creatividad. Los que ganaron estos combates no siguieron fórmulas, las rompieron. Y de paso, escribieron capítulos que aún hacen temblar a los estudiosos de la estrategia.
Porque, seamos honestos, si todo dependiera de números, los espartanos no habrían durado ni un desayuno, los ingleses se habrían ahogado en el barro y los estadounidenses nunca habrían cazado portaaviones en medio del mar. Pero lo más poderoso de estas historias no está en los mapas ni en los ejércitos, sino en la idea de trascendencia. Cuando alguien enfrenta lo imposible y vence, aunque sea por un segundo, se convierte en leyenda. Y las leyendas no mueren, se repiten, se reinventan, se convierten en inspiración. Por eso seguimos hablando de ellas, haciéndoles películas, videojuegos, memes y documentales, porque, querámoslo o no, nos encanta creer que también nosotros podríamos resistir, planear, adaptarnos o jugarnos el todo por el todo cuando llegue nuestro turno. La historia no es un museo, es un espejo. También hay un mensaje irónico detrás de tanto heroísmo. La mayoría de estas victorias no cambiaron el mundo de inmediato, pero sí cambiaron la forma en que lo entendemos. Los que ganaron estaban condenados a perder más tarde, y los que perdieron a veces fueron los que iniciaron la siguiente revolución. Las consecuencias fueron impredecibles, como siempre lo son en la historia. Pero lo que sí dejaron fue una enseñanza compartida, que ni la fuerza, ni la riqueza, ni el número garantizan el éxito. Al final, lo que importa es la voluntad de resistir y la inteligencia para adaptarse cuando todo se desmorona alrededor. Así que, si tuviera que resumir todo este viaje por las batallas imposibles en una sola idea, sería esta: el mundo pertenece a los que no se rinden ni aunque todo indique que deberían hacerlo, porque esa terquedad, ese fuego absurdo de seguir adelante cuando todo está perdido, es lo que ha mantenido viva a la humanidad. Y mientras existan personas dispuestas a desafiar las probabilidades, habrá nuevos milagros históricos, nuevos gestos imposibles y nuevas leyendas por contar. Gracias por acompañarme en esta travesía por lo improbable, por sobrevivir entre lanzas, balas, lluvias y tormentas de historia. Si disfrutaste del viaje, asegúrate de suscribirte al canal Mitos e Historia Crónicas Épicas para seguir explorando el pasado con humor, emoción y un toque de locura. Porque, créeme, las batallas pueden terminar, pero las historias nunca mueren. Hasta la próxima epopeya, valientes cronistas del imposible.